Y me acuerdo que a mí, yo le preguntaba a mi profesora de teatro, decía, ¿cuándo hacemos comedia? ¿Cuándo hacemos reír? Y ella me decía, no, primero tenés que ser una excelente actriz dramática para entrar en la comedia. Yo creo que era porque a ella le gustaba mucho eso. Y yo admiraba mucho en esa época a Pepe Biondi, por ejemplo. A Olmedo, que hacía cosas para chicos. Y a mí me fascinaban ellos. Yo le veía esos sketches que hacían y esos chistes cortos que hacían. Y yo quería hacer eso. Era algo que me encantaba. Y era lo que le hacía yo a mis compañeros y me gustaba hacer cuando por ahí me llamaban, ¿viste? Para hacer actos así. Escriben historias. Tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. ¿Cómo la ves? Y bueno, la veo siempre a mi vida relacionada con el arte, con todo lo que tiene que ver con la actuación, la escritura. Me parece que es algo que va a ser siempre así, porque es como que no veo otra manera, ¿no? de vivir o de mi vida y de expresarme, porque empecé a los 6 años con el tema de la actuación y siempre me llamó la atención todo lo que tiene que ver con, desde muy chica, veía películas, me encantaba, me fascinaba y me imaginaba siempre cosas, actuando, viviendo esas vidas. Y también aprendí a leer desde muy chica, 3, 4 años, porque me molestaba mucho el tema en mi casa de que quería que me lean todo lo que tenía que ver con libros, veía las figuras y me imaginaba cosas. Entonces, como ya llegó un momento que no me querían leer todo el tiempo, entonces traté de aprender a leer yo sola. Y bueno, y ahí siempre creo que tuve mucha imaginación también. Y me encantaba meterme en los mundos de esos libros, de esas historias. Y de alguna manera la actuación me llevó a vivir todas esas vidas que me encantaban y me fascinaban vivirlas. Empecé en la escuela, me mandó una maestra, porque al saber leer ya escribía también, y escribía parodias de programas que veía en la tele, cuando estaba así en primer grado. Entonces, el público que tenía eran mis compañeros, y bueno, entonces les hacía todas esas cosas a mis compañeros y lo molestaba mucho. Entonces, una de las maestras tenía enfrente una escuela de teatro de Juan Carlos Torri y Alma Vélez, y en Padua. Llevó una escuela pública ahí de Padua. Yo vivía en Ituzaingó, pero estaba muy cerquita de Padua, San Antonio de Padua. Entonces, un día le pidió permiso a mi mamá y dijo, la llevo porque si la puedo llevar acá a una escuela de teatro que molesta mucho en la escuela. Y ahí me llevó. Y en esa época no aceptaban chicos, no había escuela de teatro para chicos, sino que tenías que ser mayor de edad o más adulto. Y ellos tenían una escuela donde era muy exigente, con 17 materias y adultos. Entonces dijo, bueno, déjamela, pero yo le voy a hacer una prueba porque tengo todos adultos, no creo que pueda quedar. Entonces me acuerdo que me quedé, me hizo una prueba, me acuerdo clarito todo, me dio un muñeco y me dijo, bueno, este es tu bebé que se te está muriendo, no sé qué, una cosa así más o menos. Y llorá, me dice, llorá por tu bebé, me dijo así. Yo creo que me lo dijo más como para que yo me asuste y me vaya y no vuelva más, ¿no? Porque como era una nena, entonces yo la miro y empecé a llorar, y lloraba y decía que mi bebé se me había muerto. Claro, veía muchas en esa época
novelas que veían en mi casa y ese tipo de cosas, entonces yo imitaba todo eso que veía. Entonces me quedaron mirando sorprendidos, al ratito vino la maestra y dijo, ¿me la podés dejar hoy todo el día? Y ahí, bueno, ahí me quedé todo el día ahí y hacíamos improvisaciones, juegos. Y bueno, ahí empecé con adultos, pero me tenía que adaptar a lo que ellos estudiaban. Entonces empecé con 17 materias, tenía como 6, 7 años y tenía 17 materias donde veía historia del teatro universal, Stanislavski, tenía expresión corporal, declamación, me hacían estudiar poemas, analizaba poemas y a mí me fascinaba, la verdad que no me sentía exigida por ser más chica, sino que es como que me abrió un mundo y también con lo que tenía que ver con la imaginación, porque hacíamos un trabajo de desarrollo de la imaginación, donde ellos me traían una bolsa con objetos, yo sacaba cualquier objeto sin verlo y automáticamente tenía que empezar a contar una historia. Y la verdad que todo eso me fascinaba porque yo me sentía en mi mundo, era el mundo que siempre había querido tener y esas horas que pasaba ahí la verdad que era mi mundo. Tenía ejercicios de concentración que me encantaba porque me hacía volar a lugares, me acuerdo que ella me hablaba de bosques para concentrarme mientras yo hacía ejercicios de relajación y la verdad que me fascinaba porque yo automáticamente me trasladaba a todos esos lugares fantásticos, que para mí era fantástico. Y después ya con el tiempo me enseñaron a escribir monólogos para armar mis propios monólogos y eso me encantaba. Había épocas en que nos llevaban al teatro de Merlo y hacíamos ejercicios de improvisación, o sea, nos subían arriba del escenario, la gente que pasaba entraba, nos daban cualquier objeto y automáticamente empezar a contar una historia con el objeto que nos daban personas que ni conocíamos y que se quedaban ahí mirando a ver qué hacíamos nosotros. Eran clases abiertas que hacíamos y la verdad que me encantaba. Todo lo que aprendí con ellos, tanto con Alma Vélez y Juan Carlos Torri, que la verdad es una eminencia en todo lo que tiene que ver con el cine, con el teatro, con toda su historia de actor, que es fantástica. La verdad que aprendí una enormidad de cosas que en mi vida iba a pensar, ahora que soy grande, que me iban a servir tanto, que me iban a quedar. ¿Viste cuando vos aprendés a andar en bicicleta que no te lo olvidás más? Sí. Bueno, es eso, más cuando lo aprendés de chico. Hay un montón de cosas que se vienen como innatas, ¿viste? Que las sacás, que están ahí guardadas como en un archivo de tu cerebro. Entonces, a medida que actuás o necesitas sacarla, va directamente y lo saca. Y eso es fantástico. Y también me conectó con lo que tiene que ver con la escritura, porque al aprender a analizar poemas, tenía declamación, donde tenía que estudiar muchos poemas, que por ahí no eran los que yo veía en la escuela, porque en la escuela por ahí estaba, no sé, en primero o segundo grado y veía el sapito glo glo glo, y con ellos veía Lorca, no sé, o otros, Alfonsina Storni, que a mí me maravillaba Alfonsina Storni. Yo me acuerdo que no conocía el mar y leí, la primera vez que leí un poema de Alfonsina Storni hablaba del mar, pero en esa manera metafórica de su mar que ella hablaba. Entonces yo me imaginaba siempre el mar, que si yo iba al mar me iba a encontrar una sirena, me iba a encontrar un caracol gigante, viste, que me iban todos a venir a ver o a saludar, esas cosas me imaginaba. Y que iba a ser como transparente, como si fuera una pecera, un mar así me imaginaba. Y después ya creo que fui bastante grande, a los 12 años más o menos, a conocer el mar. Yo tenía 12 años, pero yo esperaba
sinceramente, alguna magia. Conocer ese mar, que me iban a esperar, que yo iba a llegar y iban a estar esperándome, viste, sirenas y caracoles gigantes y todas esas cosas maravillosas que ella contaba de su mar, desde su dolor también, ¿no? Y no, viste, nada, fui a Mar del Plata y me encontré con un montón de gente, pero bueno, lo que hice fue cerrar los ojos e imaginarme el mar, ese mar maravilloso de Alfonsina Storni. Y bueno, siempre me conectaba con eso. Y tenía esa ambigüedad de lo que tenía que ver con la escuela un poco, de otras historias que tenían que ver, viste, con mi mamá me ama y esas cosas que me enseñaban, que un poco sí me aburría un poco bastante porque yo quería ir por otros lados o hablar otras cosas. Pero lo llevaba dentro de todo bastante bien porque las maestras siempre me dejaron escribir mis poemas o me dejaban salir de la escuela para ir a actuar. En eso me apoyaron siempre muchísimo, tanto las maestras como mis compañeros no me veían tan rara, ¿no? Porque yo venía con cada cosa rara, ya desde la manera de vestirme era como rara, porque me gustaban otras cosas por ahí diferentes a mis compañeras. Ya de por sí era un poco rara de nacimiento, porque había nacido con todo rulo, ¿viste? Toda una maraña de pelo así, y que no me dejaba peinar mucho, entonces iba así también a la escuela con todo mi cabello así todo revuelto, y mis compañeras todas muy prolijitas, siempre con trencita, ¿viste? Vestidita por ahí de rosita, todo muy así. Yo no era algo todo, ¿viste? Claro, negro, rara. Me acuerdo que me gustaba ya, era chica y me gustaba ya romper los jeans, ¿viste? Y llenarlo de fleco y cosas raras. Siempre era muy así. Calculo que tiene que ver con la gente que me manejaba, que era todo muy raro, claro, ¿viste? Entonces a mí me parecía muy normal todo lo que ella hacía y era así. Un mal síntoma de estos tiempos todo light. Sin embargo, el uso de la máscara en ámbitos artísticos nos muestra un mundo imaginario en el que nosotros nos sentimos confortables. Memorias de un siglo, sin máscaras cuando se tiene que mostrar la realidad. Después ya en el secundario sí lo padecí un poco más, porque encima estaba en la época militar y todo eso. Y bueno, ya era como que mi pelo, decían que mi pelo era, al tener rulos, significaba rebeldía. Y yo decía, yo hubiera sido así, con pelo lacio, pelo pelada, lo que sea, hubiera tenido la misma personalidad. Desde chiquita actriz del método, viste que dicen que es muy compleja ser actriz del método. Pero era lo que aprendí y es como que eso me quedó. Y eso de observar, de tratar de vivir un poco lo que vive el personaje, es lo que a mí me nace ahora siempre seguir haciéndolo, ¿no? Todo te inspira para crear un personaje. Es como que todo lo que ves, por ejemplo acá, de los cuadros, que lo primero me encantaron, me fascinaron, los cuadros, los animales, el perro, el gato, el nene, todo es como que los libros, todo te inspira para después crear un personaje, para que sea malo, bueno, como sea. Y después otra también que me enseñaron es no juzgar al personaje. Qué bueno. Si el personaje es malo, no juzgarlo, no tener eso, ¿viste? Eso de que, uy, este personaje que es malo, que es eso, no juzgarlo. Es el personaje, es eso. Y a raíz de eso uno tiene que componerlo. A mí me gusta mucho hacer de mala, eso, porque también tiene una carga emotiva muy fuerte, que uno es como que escarba dentro del interior y hasta
hace como una catarsis, ¿no? Porque muchas veces uno no anda así por la vida queriéndole dar un garrotazo a alguien, ¿viste? Que no, llega un momento que vos decís, no puede ser esta persona lo que hace, lo que te está haciendo. Es bueno también sacarlo, ¿no? Y también demostrás y le llegás a la persona haciendo ese tipo muchas veces de personajes. O muy trágicos también, cuando son tremendamente trágicos. Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho también la comedia, todo lo que tiene que ver con comedia, y me gusta mucho la comedia negra. Sí, justo te iba a preguntar eso me fascina. No sé si tiene que ver mucho conmigo, con mi historia, con cosas que me han pasado, y que creo que tomar las cosas con ese humor te lleva a seguir sobreviviendo. El vecino de ladra, ¿no? Mi nuevo vecino. Mi nuevo vecino es una cosa. No, creo que no, el que lo vio no se lo olvidó más. Y bueno, un poco ese humor negro que tengo es algo que es como que me ayuda a sobrevivir. A mí me ha ayudado a sobrevivir también desde muy chica. Cuando iba a teatro, que era chica, a mi profesora Alma, ella era muy dramática, a ella le gustaba mucho que hiciera drama, porque tenía cierta facilidad para llorar. Y en una nena eso llamaba mucho la atención. Más que era la época, me acuerdo en esa época estaba Andrea del Boca, que lloraba a moco tendido en todas sus novelas. Entonces en una obra de teatro poder encontrar una nena que llore, que haga de inválida, de huérfana, tenía todos los males del mundo, entonces le venía bárbaro a ella para las obras. A mí me gustaba mucho hacer reír, ya de muy chiquita hacía parodia, sobre todo hacía parodia de Andrea del Boca, claro, porque era la primera comparación que tenía. ¿Querés ser como Andrea del Boca? Me decían. Claro, y al ser una nena tan chica que actuaba, lo primero que me decían es, ¿querés ser Andrea del Boca? Y yo decía, no, pero porque yo me veía muy diferente a Andrea del Boca. Ella era rubia, de ojos claros, toda dulce. Y venía yo con todo mi pelo desordenado, pálida, pelo renegrido, ojos negros. Pero claro, me lo decían con el tema de actuación, quizás. Pero yo la veía tan diferente, tanto físicamente y la manera de ser. Ella usaba esos vestidos, viste, todos floreados, todo como una princesa. Y a mí no, me gustaba andar, viste, siempre de ropa así, por ahí no tan rosita, ya de chiquita era. Y me acuerdo que usaba bolsigo, desde que toda mi vida, bolsigo, pantalones de jean roto, me fascinaba andar con pantalones de jean roto y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que a mí, yo le preguntaba a mi profesora de teatro, decía, ¿cuándo hacemos comedia? ¿Cuándo hacemos reír? Y ella me decía, no, primero tenés que ser una excelente actriz dramática para entrar en la comedia. Yo creo que era porque a ella le gustaba mucho eso. Y yo admiraba mucho en esa época a Pepe Biondi, por ejemplo. A Olmedo, que hacía cosas para chicos. Y a mí me fascinaban ellos. Yo le veía esos sketches que hacían y esos chistes cortos que hacían. Y yo quería hacer eso. Era algo que me encantaba. Y era lo que le hacía yo a mis compañeros y me gustaba hacer cuando por ahí me llamaban, ¿viste? Para hacer actos así, para el Día del Niño, ese tipo de cosas. Entonces, yo hacía eso. No hacía los dramas y los monólogos dramáticos que hacía en el teatro, sino cuando me llamaban a mí personalmente, por otro lado, iba y hacía ese tipo de cosas. Era como que los imitaba a ellos y era algo que me fascinaba hacerlo. Tenía una admiración enorme y aparte veía a mi profesor de teatro, que era Juan Carlos Torri, en las películas que eran comedias, con Nini Marshall, tampoco recuerdo muchas mujeres, salvo Nini Marshall, que hicieran humor, que eran muy particulares, ¿no? Y ella tenía así como un humor negro también. Y bueno, y de ahí viene un poco mis extremos, de hacer terror o algo muy tremendo,
o directamente pasar a un humor un poco negro también, que tiene un poco que ver, pero que me encanta. Después me acuerdo que ya estaba en sexto, séptimo grado, llega al colegio una compañera que venía del Mar del Plata y el papá había trabajado en el circo de Mar del Plata. Entonces él me enseñó muchas cosas que tenían que ver con clown. Entonces cuando en los cumpleaños y todo eso me llamaba y hacíamos cosas, juegos y muchas cosas de clown, porque era como el partener. ¿Viste como Gaby, Fofo y Miliki? Bueno, él era como Gaby, era la persona, el serio, que hacía cosas, y a mí me hacía hacer las cosas graciosas, ¿viste? Ese tipo, y me enseñó muchos trucos y un montón de cosas. Así que a veces pienso que el destino te pone personas, ¿no? Porque yo era algo que quería también hacer, que me gustaba, y que por ahí en la escuela de teatro hacía más dramas y todo lo que tenía que ver con lo dramático, con teatro clásico, y me pone al lado al papá de esta chica que, bueno, somos amigas, que nos seguimos viendo, la quiero muchísimo, Gabriela, y me pone a este señor que sabía todas estas cosas, y yo digo, fantástico, y ahí, bueno, me abrió todo lo que tenía que ver con el mundo del clown, que yo sin saberlo me estaba enseñando todo eso, que después de más grande lo fui perfeccionando. El teatro de la vida es pelear la diaria con las escasas herramientas que tenemos para ello. Arriba de las tablas es distinto. Un actor personifica una tragedia, una comedia, o eso que solo él puede hacer: conmovernos. Estamos hechos de emociones. Solo basta el talento de una persona para que esos sentimientos salgan a flote y nos estallen en la mente. Memorias de un siglo. Eso de lo que estamos hechos y nos brota al ser estimulado. Después siempre escribí, el tema de escribir poemas, ya te digo, viene de la parte de teatro, todo lo que tiene que ver con cuentos, poemas. Y después yo empecé ya más grande, cuando nacieron mis hijos, yo quería que lean, que bueno, que les interese la lectura. El tema es que a ellos un día me cuestionan, siendo muy chiquito, iban a jardín infante, una cosa así, me dicen, no nos interesa lo que escriben y los que nos dan para ver, la verdad no nos interesa. Entonces yo digo, bueno, les voy a escribir yo a ver si les interesa algo. Claro, no les interesaba los cuentos que les daban, sí. No les resultaba aburrido. ¿Por dónde iban los cuentos de ellos? No, la verdad que los cuentos eran interesantes, hablaban mucho de lo que tienen que ver con las relaciones, sobre cómo cuidar la naturaleza, pero quizás de una manera que nos atraía más a los grandes y a los padres que a ellos mismos, les resultaba como hasta aburrido. Entonces les dije un día, bueno, les voy a escribir yo algo. Y agarré y les escribí un cuentito, le hice todo, hasta los dibujitos, y le armé como un librito, y le digo, bueno, ¿esto les gusta? Y me dicen, no, eso es muy como para vos, mamá, porque habla de una princesa. Era gracioso. Entonces lo dejé ahí y le digo, bueno, entonces, ¿qué quieren que les escriba? Y uno de mis hijos me habló de robots, que le gustaban mucho los robots y todo ese tipo de cosas, dinosaurios. Entonces les empecé a escribir cuentos sobre esas cosas y ahí les empezó a llamar la atención. Y el de la princesa con el sapo, que era muy gracioso, lo dejé ahí. Y un día viene Robert, mi marido, lo lee y dice, pero esto es fantástico. Le digo, no, pero a tus hijos no les gustó. Pero esto es fantástico. Me decía, lo voy a mandar que alguien lo publique. Y lo mandó, y bueno, y ahí lo publicaron. Y lo leyó todo el mundo, qué sé yo. Pero empecé a publicar con seudónimo. Digo, no, publicalo eso con un seudónimo, porque si a tus hijos no les gustó. Claro, no.
No quiero ni aparece. Y bueno, y ahí me empezaron a pedir cuentos y cosas. Y bueno, y ahí fue que empecé otra vez a escribir, porque había dejado un poco de escribir. Ya tenía otros trabajos, otras cosas, me había casado, también un poco de actuar. Y bueno, y ahí empecé. Y ahí empecé a ganar después premios, ¿no? Cuando empecé a ganar un premio, me acuerdo que gané uno. Yo firmaba con un seudónimo porque una de las editoriales, que era online, me dijo, ponete un nombre medio raro, tu nombre es muy común y que sea más llamativo, qué sé yo, y si me escribí cosas de terror, que tenga otro tipo de nombre para llamar más la atención. Entonces ahí, bueno, me acuerdo que se me cae un cuadro de mi papá y me acordé que él me decía, Audón Salomón me cargaba, que si yo me hubiera nacido varón, él me hubiera puesto Audón Salomón, que es porque cargaba más a mi mamá, porque mi mamá es descendiente de árabes, entonces le decía que ella, si hubiera sido varón, se hubiera llamado Audón Salomón. Y mi mamá lo cargaba a mi papá más con los gitanos, porque mi abuela, la madre de mi papá era gitana, entonces bueno, siempre se cargaban con eso los dos. Y bueno, entonces me acordé de Audón Salomón y me puse Audón Salomón. Y ahí empezó a hacerse famoso el seudónimo Audón Salomón, que mucha gente pensó que era mi nombre verdadero y que yo era un hombre. Claro, sí. Y empecé a recibir cartas y hasta de chicas que me decían, ay, vos entendés a la mujer. Yo no sabía si seguir escribiéndoles como si fuera un hombre, me daba pena, claro. Pero a la vez me daba no sé qué, decir, no, soy yo, Patricia Mónica Loyola. Y ahí empecé a ganar premios. Uno de los premios que había ganado fue de España y me dijeron, mira, lo que escribiste, que era un cuento también un poco de humor negro, que se llamaba Máximo Buongiorno, que tuvo un premio también como el mejor, uno de los mejores cuentos de un blog, que lo mandó no sé quién, porque ni siquiera yo lo había mandado en Estados Unidos. Entonces me dice que la manera de escribir que tenía era muy cinematográfica, muy como para cine. Entonces, ¿no? Claro, entonces me mandaron como becas para que estudie guión de cine, todo eso. Y bueno, y ese cuento ganó después, lo eligió un escritor mexicano que hacía una editorial con un editor de acá, periodista argentino, que pensaba que Audón Salomón era mi nombre verdadero. Y como que se había enamorado de ese supuesto Audón Salomón, que tenía una manera de escribir y de gusto muy parecido a los que tenía él. Hasta que un día gano con ellos mismos un poema erótico que había escrito, y me dicen, bueno, Audón Salomón, pásame todos tus datos, bien, y todos los poemas que tengas, porque vamos a hacer un poemario tuyo y vamos a sacar un poemario digital tuyo, de tu autoría, y necesitamos tu biografía y una foto tuya. Entonces ahí le mandó mi foto y digo, me llamo Patricia Mónica Loyola. Y dice, ¿cómo? ¿No era tu nombre? No, no, ellos no, hasta ahí nunca supieron que yo era una mujer la que escribía todas esas cosas. Y bueno, antes de eso también me habían, de La Nación, me habían invitado a escribir también online cuentos, que todos las semanas sacaban un cuento por semana, la gente elegía una figura que ellos ponían y a raíz de esa figura vos tenías que escribir algo. Una consigna, ¿no? Claro, era una consigna. Ellos me habían elegido porque una vez yo fui a ver a Charly García en Vélez cuando hizo el recital del diluvio, que se llovió todo, bueno.
Entonces yo escribí algo como una metáfora de lo que había vivido porque me parecía alucinante y hasta ahora no he visto otro recital como ese. Y yo no me daba cuenta que salía mi nombre Audón Salomón, porque yo tenía todo como Audón Salomón porque mandaba todo lo que escribía como Audón Salomón. Entonces salió Audón Salomón. Entonces uno me cargó por el nombre, no sé quién, viste, siempre hay alguien que te escribe un comentario y me cargó por el nombre. Para la revista era Rolling Stone, para los Rolling Stone. Bueno, empezaron a defenderme un montón de gente que no sabía. Y yo digo, wow, no te puedo creer lo que pasó. ¿Vos estás hablando ya de redes sociales o...? Sí, ya empezaban las redes sociales. En esa época era más blog y todo ese tipo de cosas. No era tanto Facebook. Empecé, claro, fue un poco antes. Sí. Entonces, a partir de ahí, me invitaron a escribir, ya empezaban los diarios digitales, claro. La Nación Digital. Y bueno, y ahí fue que escribí el cuento de mi nuevo vecino, que después salió el corto. El tema de mi nuevo vecino, ese sale porque yo justo tenía una invitación, como escribía cosas de terror, en uno de los concursos había ganado una invitación para entrevistar a los 12 apóstoles, que lo hacían con escritores que también hacían policiales y ese tipo de cosas. El tema es que no lo vi al mail y me perdí la entrevista con los 12 apóstoles. Y lo primero que se me ocurrió escribir fue lo de mi nuevo vecino, que era nada más que una frase, que tampoco especificaba ni género, si eran hombres o mujeres, la que decía, que es la última frase que dice el corto. Y bueno, causó una revolución, porque había gente que le encantó y hay gente que no, que estaba totalmente en contra, horrorizada. Me decía que eso era un espanto. Como salía Audón Salomón me decían, hombre tiene que ser para escribir barbaridad. Y yo decía, bueno. Y bueno, les empezó a gustar porque generaba mucha polémica lo que escribía. Y bueno, y lo de que gano el concurso literario donde tengo que aparecer mi nombre, entonces ahí les mando mi foto y les digo, no, soy Patricia Mónica Loyola, soy fulana de tal, hice teatro. Entonces me manda el chico mexicano y dice, ay no, pensé que era un hombre y yo estaba enamorado de Audón Salomón. Y bueno, y ahí empecé, entonces el editor dice, bueno, entonces voy a poner bien en grande tu nombre. Y puso en el poemario Patricia Mónica Loyola, así, lo llamó así. Listo. Y a partir de ahí, bueno, quedó, sí. Y bueno, una amiga, que justo ahí empecé a estudiar cine, guión de cine, porque me habían recomendado, que ella estudió cine conmigo, me empezó a dar algunos contactos y todo eso, y se reía porque le conté toda la historia como había sido. Entonces me empezó a dar contactos y todo eso. Adriana de Filpo, que la verdad nos queremos mucho, y con ella, y Sabina, otra chica. La actriz lleva en la sangre el juego de ser otra, desde niña. Es innato a su concepción de hacedora. Delante de una lente, posando para las cámaras, ejerciendo la profesión de emocionarnos. Todo lleva a que ese talento desde la cuna se resuelva para hacer del espectador un ser aferrado a la silla ante el último suspiro de su increíble actuación. Memoria de un siglo, talentosa y perfecta, la actriz nos llega de manera puntual. ¿A qué edad se te ocurrió, perdón que te interrumpa, hacer este tipo de cortos? ¿A qué edad? ¿Tenés una referencia a un momento exacto en tu vida? ¿O desde siempre? No, creo que desde siempre, porque en realidad pensándolo bien, desde que hacía teatro desde muy chica, porque mi sueño era el cine, ¿no? El teatro sí me llevó a conectarme con la gente y a hacerlo como más viable, era una posibilidad. Sí, yo creo que sí. Hay gente que no, que hizo cine y por ahí algunos no estudiaron ni teatro ni nada. A mí sí, a mí me sirvió mucho.
también quizás igual es muy distinta la actuación del cine al teatro. Esa la siguiente pregunta era esa. Sí, es muy diferente sí, todo. Justamente, ¿cómo sería una actuación frente al público que te está mirando en el teatro? Claro. Por ejemplo, a una cuestión dramática, claro, virtual, como esto de la nenita, ¿no? Claro. Al cine. Claro, bueno, en el teatro lo que tenés es que la gente está ahí y es el aquí y el ahora y ya. Entonces, vos necesitas la atención de la gente todo el tiempo y en ese momento y que no se distraiga con otra cosa. Creo que en esta época es mucho más difícil el teatro porque los chicos, generalmente los jóvenes, ahora que es todo muy rápido, todo muy, viste, digital, todo muy que se distraen con celular, que no se lo pueden sacar de encima y todo eso, es más difícil tener su atención. Yo lo veo y también los veo quizás con mis compañeros más jóvenes actores, la concentración también de lo que ven. Entonces, bueno, es diferente la actuación. Es como hasta a veces diría como más exagerado, como más puntual. La voz también, cuando yo hacía teatro no había micrófono, no había nada. Entonces vos tenías que proyectar la voz, los teatros eran enormes y tenía que llegar hasta la otra punta tu voz. Y tenías que llegar tu gesto, tu mirada, todo. Entonces era todo como muy corporal, muy gestual, para que te lo puedan ver, para que lo puedan sentir, para que le pueda llegar y esa persona no esté mirando de repente un agujerito que vio en el teatro. No se distraiga con otra cosa. Vos tenés automáticamente en el momento la atención de la persona. Entonces necesitas todas tus entrañas, ponerlas ahí. Es como toda la carne al asador, bueno, la tenés que poner ahí para que toda esa atención de toda la gente que está ahí sentada desde el primero al último y en cualquier parte, esté mirándote a vos y no se distraiga y no piense en otra cosa más que en lo que vos estás haciendo. El cine también es lo mismo, pero es una pantalla donde vos podés llegar al espectador con un plano de tu cara, ¿entendés? No solo con un plano, sino con una cosa. Vos por ahí no está tu plano de tu cara, pero vos necesitas mostrar que vas a tomar un veneno. Entonces el plano va a ser a ese vaso que tiene el veneno, por ahí más que a tu cara. Entonces ya el vaso con ese veneno ya va a avisar al espectador, cuando la agarras, va a tomar el veneno. No hace falta tanto, en cambio en el teatro eso se dispersa más. Entonces vos vas a tener que ir claro, y llevar ese veneno y tomarte el veneno y morirte ahí con ese veneno terrible, ¿viste? Y en el cine no, hay cosas que ya hasta es más, pueden hacer hasta que te lo tomás y ni siquiera mostrar tu muerte, ¿entendés? Entonces es muy distinto. En el cine aparecen otros recursos y otras cosas que captan la atención del espectador. Y la actuación también es como que es más relajada o más natural, dirían algunos, ¿no? Esa como naturaleza que buscan. También depende del tipo de lo que quieras contar, porque a veces si es una comedia, como a mí me gusta, muy loca, muy negra, necesitas que el actor sea gestual y tenga toda esa, viste, impronta del actor que no todos la tienen a veces, para que la gente se ría o capte lo gestual y lo que vos querés contar. Entonces eso es por ahí la diferencia por ahí del cine, también el tono de voz en la que te vas a referir o vas a decir un texto va a ser muy distinto, va a ser o más suave o no tan fuerte, no vas a gritar porque si no al sonidista lo aturdís. No es necesario porque tenés el micrófono y lo podés aturdir a todo el mundo porque cualquier ruidito, viste, aturde o es muy fuerte.
está la música que acompaña, si bien en el teatro también acompaña la música, pero en el cine hay es como un combo de cosas, ¿no? Porque es imagen. El cine es totalmente la pantalla y la imagen y lo que ahí se proyecta y lo que capta la atención de todo. Entonces eso, igual tenés que actuar muy bien. A mí me gusta ver películas donde veo actores que actúan y se la juegan, sí. Y vos lo ves y es fantástico. Y te olvidas que es el actor. O sea, por ahí no sé, lo ves, no se me ocurre, Samuel Jackson, por ejemplo, que te habla, tipo fantástico hablando. Y vos lo ves y te olvidas que es él, ¿viste? Te olvidas, es un tipo que vos lo ves y te olvidas que es él. No como otros que es ese y vas a ver a ese y es ese y siempre es el mismo. Y no, vos lo ves y es un tipo fantástico con todo lo que hace. Daniel Lewis, a mí me encanta ese tipo. Todo lo que hace me fascina y le creo todo lo que hace, ¿entendés? Lo importante es eso, que vos te metas en la película, te olvides del actor. También tiene que ver con el director. Tanto en teatro como en la película tiene que ver. Sí. El director es muy importante. Y el guión por sobre todas las cosas. Yo soy una persona que al escribir me interesa mucho el guión. Es algo que quiero ver un guión armado, quiero que me llegue la historia que está con. Entonces, tanto en teatro como en el cine, yo lo que espero es, o hasta en un libro, el autor, quiero que me atrape de entrada todo, ¿no? Que la historia me atrape. Creo que es la base de todo. Sí, sí. Yo misma cuando actúo, cuando me llega un guión, lo leo y si me atrapa, lo hago, pero ¿sabes cómo? ¿No? Pongo hasta lo que no hay porque quiero que eso se haga. Sí. Claro, porque es algo que me gusta, o sea, me gusta a mí. Pienso que va a haber otra persona que va a sentir lo mismo cuando vea eso, ¿entendés? Y lo mismo me pasa con todo, con el teatro, todo. Y hasta veo que mi cerebro lo procesa más fácil estudiándolo, leyéndolo, porque me gusta lo que estoy haciendo. Y tiene como, un buen guión siempre tiene como una musicalidad donde tu cerebro lo puede procesar re fácil, ¿viste? Lo entiende fácil, se lo memoriza fácil. Y lo mismo pasa con los libros o con un poema. Cuando te gusta, cuando te interesa, cuando es interesante para uno, entonces lo recordás eternamente. Hay películas que vos las ves y recordás los diálogos, ¿viste? Por ahí no, en la escuela no te acordabas nunca, no sé, las isobaras, las isotermas de geografía, por más que la estudie como la estudie, te lo machaquen en la cabeza y te acordás el guión de una película que viste cuando eras chico y hasta las imágenes. O una obra de teatro que viste, o una canción. Nos pasa con las canciones, porque hay canciones que las recordamos pero íntegras y las podemos cantar todos y después algo que te pasó o el precio de la leche ya te lo olvidaste, encima que aumenta todo el tiempo, viste y decís, ¿cómo puede ser? Me olvido hasta el número del celular y una canción me la recuerdo toda la vida. ¿Por qué? Porque primero te llegó al alma eso escrito. Y segundo, la manera en que está escrito, ¿no? Tiene como una musicalidad o como algo que tu cerebro lo va a recordar siempre. Entonces, eso es lo que a mí me pasa, que tiene que ver con todo el arte. Para mí actuar no es solo actuar, tiene que ver con todo, con escribir, con la música, con todo lo que veo en general, con los cuadros que me llaman la atención y me encantan, con todo el arte en general. Para mí el teatro o lo que yo viví de chica tiene que ver con todo en general. Yo me acuerdo de mi abuelo, cuando era chica, no sé, mi abuelo falleció más o menos cuando yo tenía 6 años, que así que tendría 4 años, una cosa así. Lo tengo muy presente porque él era muy particular, me llevaba, me hacía ropa, o sea, él veía que a mí me gustaba ropa rara, que era imposible de conseguir,
Entonces me llevaba una modista que me hiciera esa ropa rara, me llevaba a Grimoldi a que me hicieran bolsego, porque era rara, entonces era muy raro conseguirme cosas que me gustaban, me consentía mucho, entonces me lo hacía. Y me acuerdo que a él le gustaba, que creo que mi pasión por el cine tiene que venir por ahí hurgando, ¿viste? En mi cerebro, de dónde viene todo eso. A él le gustaba mucho la fotografía. Mi abuelo, él compraba libros de fotografía y se compraba cámaras fotográficas muy complejas. Él pensaba que con los libros de fotografía podíamos hacer todos esos trucos fotográficos, de aparecer un fantasma en la foto. Venía por ahí Sí. la mano. Entonces ahí me di cuenta, los otros días encontrando los libros de fotografía, por dónde venía esa pasión del cine, de la fotografía y de esas cosas raras. Porque siempre intentábamos hacer algo de eso, pero nunca nos salió nada. Es más, perdón, en general hasta rompíamos cámaras, Claro. porque no las sabíamos usar, eran muy complejas. Pero era algo que él tenía, entonces yo pienso que de ahí viene el gen Sí, seguramente. que tiene que ver con el cine y con, Clarísimo. con todo eso, porque después si hurgo dentro de mi familia, no, nadie, nada con esto. Entonces yo pienso que debe venir por ahí, recordándolo a él, que le gustaba, y mis gustos raros, ¿viste? Porque a él le fascinaba comprarme telas raras, ¿viste? Para hacerme ropa rara, me hacía ropa muy rara. Y los primeros bolseos así que tuve me los compró él. ¿Recordás, Patri, cuántos cortos? Porque a veces se nos olvida Sí. esta cosa, ¿no? Por más que hayamos hecho nosotros, en términos míos, por ejemplo, escribir Sí. cuentos. No sé cuántos cuentos escribí, No, no, sinceramente no sé. no, yo tampoco. Entonces la pregunta es, si recordás cuántos cortos dirigiste, actuaste y cuántos premios tenés por esos cortos. Bueno, cortos que dirigí, los nombro porque si no, Sí, claramente. Mi nuevo vecino, Mi demonio, Antes del invierno, 2027, Pipistrella Garmendia, Almas, estoy tratando de... después hice videos minutos que tienen que ver con mostrar, son como de protesta y de shock, más que nada algunos, que está Happy Face, que participó en Construir Cine, se dio en el Gabón, también se dio en cárceles, y está en España, está en Brasil. El de la carita feliz, ¿no? Sí, el de la carita feliz. Ya ves, lo dirigí con David Ibarra. Mi demonio lo dirigí también con David Ibarra, que es de terror, que participa la dama de los cabellos de acero, que estoy muy feliz de que ella participe, que ahora estamos haciendo la obra de teatro Criatura Freak, que después voy a contar sobre eso. Mi nuevo vecino, que fue el primero que hice con David Ibarra, que lo dijimos entre los dos. Ese fue el primero que hice de todo. Mi nuevo vecino, que viene a raíz de un cuento que escribí en La Nación y que elegí que las protagonistas sean todas mujeres y poner mujeres porque justo estaba viendo los castings y nos reíamos todas porque después de los 45 años, porque por ahí para lo único que te llaman es para ser de mamá que se va mate o mamá que lava los platos. Mirá qué interesante. Fuera de eso, Sí, ahora entendí todo. fuera de eso... Claro, no conseguíamos nada. Claro. Entonces, un día todas, porque más o menos nos conocemos todas, es muy chico el mundo de la actuación y determinadas edades, y nos empezamos a reír todas, porque nos conocíamos de otros cortos y de otras cosas que hicimos, y le escribimos una vez un casting y dijimos, che, pero nos llaman nada más que, para cebar mate o lavar los platos. Después, olvídate, que son 5 minutos, decir la mesa está servida, chicos, o lavar platos mientras pasa otra cosa y la protagonista siempre son... Y viste que ahora que se habla tanto de la mujer y todo eso, pero se olvidan de las mujeres grandes. De las mujeres grandes se
olvidan. De las actrices grandes se olvidan. Y muchas de las actrices grandes también tienen otros trabajos, que son abogadas, periodistas, de todo, escritora, en mi caso, un montón de cosas hacemos aparte. También amamos, queremos, hacemos de todo. Pero es como que no, tu mundo es poner la mesa, cebar un mate. No, chicas, no, chicos, no es ese solo nuestro mundo de las mujeres por ser más grande. Tenemos un montón de historias, un montón de cosas y vivimos un montón de cosas. Que por ahí no somos ni modelos, ni lindas, ni nada de esto, pero vivimos un montón de cosas. También amamos, queremos, sentimos, nos decepcionamos, nos alegramos por otras cosas que son más que ponerla. Tengo una amiga que nunca en su vida puso la mesa, tiene más de mi edad y nunca en su vida, por ejemplo, puso la mesa, cebó mate y esas cosas. Que no es que esté mal, pero también hacemos otras cosas. Y me llama la atención en esta época que todavía se siga pensando eso. Por ejemplo, vos ves un actor mayor de 50, 70, hasta 80, pero la esposa siempre va a ser más joven. Sí. Nunca va a ser más grande o de la misma edad o con un cuerpo como cualquiera. No, no es así, ¿entendés? Entonces decís, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa diferencia? En el 2023 y todavía sigue pasando. Entonces te llama la atención todo eso, ¿viste? Y bueno, y de ahí se me ocurrió hacer Mi Nuevo Vecino y con mujeres mayores que podemos hacer otras cosas. Que para eso vean el corto. Interesante. Entonces por eso se me ocurrió. Y bueno, todos tienen muchos premios. Mi Nuevo Vecino, que se vio también una vez en Avellaneda con un montón de gente, después en Hurlingham, sí. Se vio en varios, está en Mirar TV, wow. En varias plataformas. La verdad que me dio mucha alegría por la gente, que cómo lo recibe y cómo se divierte con el corto. Y aparte las actuaciones de Estela Yaruz y Isabela Levato, que son dos genias totales que actúan fantástico. Estela yo la conocí. Estela es muy graciosa, es una actriz que yo la conocí. Yo hacía de prostituta en medio de Constitución, debajo de un puente, y ella actuaba ahí también en el corto. Creo que era una señora que pasaba. Y bueno, a partir de ahí nos hicimos amigas. A mí me llamó mucho la atención su tono de voz tan potente, tan fuerte, y a partir de ahí nos hicimos amigas. Y después vino Mi Demonio, que bueno, lo hicimos con Carla Aguilar, que lo dirigí con David, el guión también es mío. Y Piñeiro, el chico que actúa, Jeremías Piñeiro, y Natalia Pérez, que es otra chica que actúa ahí, con un equipo también que fue el que hicimos Mi Nuevo Vecino, el mismo equipo, MS Araya. Ahí sumamos a un fotógrafo que ahora está en Perú, después Ronald Cuenca, también ayudó Roberto, toda la familia de todos ayudan siempre en todo, porque si no es muy complicado, porque es independiente. Sí. El cine independiente es muy, muy complejo. Ya de por sí el cine argentino es muy difícil, porque no hay presupuesto, ¿viste? Es muy complicado. Entonces, más este tipo de género que te lleva más presupuesto por ahí, que algo más costumbrista. Entonces muy difícil hacerlo. Entonces bueno, nos ayudamos todos, porque si no es casi imposible. Y la Carla Aguilar, que es la dama de los cabellos de acero, que ella aportó hasta su vestuario brillante. La verdad que la quiero porque es una genia también. Como artista es increíble, una persona re humilde, y lo hizo fantástico todo. Y Jeremías, que lo conocía y que me dio justo con el personaje, que entendió todo del vamos, cómo venía, y me dio mucha alegría porque se vio por todos lados, tuvo muchísimos premios.
Estuve en el bar, en el Buenos Aires Rojo Sangre, Genial. que amo, es un festival que amo, del terror es lo más, de lo más, siempre iba antes a ver películas. Yo participé actuando en películas como actriz, participé en el Fin de Semana Sangriento, que es parte del festival del Rojo Sangre, donde se hace cortometrajes 48 horas. Que así que te dan el guión en el momento, te dan las premisas en el momento y tenés que filmar, actuar, editar y mandarlo. Y terror, todo terror, que es fantástico hacer eso. Y después con ese cortometraje que actué, lo mandaron a otro festival de policial negro y gané como mejor actriz. Muy bueno. Que así me dio una satisfacción enorme porque era un guión que me lo dieron en el momento. Y armar todo un personaje en el momento, sostenerlo, y es muy fuerte el personaje, todo el contexto que tiene. Y me encantó hacerlo, es algo que lo tengo guardado tanto en mi corazón y más que después recibir un premio, fue fantástico. Y después por otro más también que que actué en el Buenos Aires Rojo Sangre, 1979, es otro corto que también recibió premios. Y de Lucas Coria es el director, el otro es de Sebastián Bandín. Y no, genios totales, y son satisfacciones que me dio. El terror me dio muchas satisfacciones. Y después está Antes del invierno, es otro cortometraje de terror que también participó en el Festival Inusual. Los otros también participaron. Inusual. Inusual ya te da la premisa del Festival Inusual de cómo es. Primero eso, qué buen nombre del Festival Inusual. Segundo, lo que yo te decía era el corto, qué buen nombre le pusiste. Antes del invierno. Terrible. Porque todo sucede antes del invierno. Y bueno, es más fantástico. Es como... En ese momento se me ocurrió el guión, era como una metáfora de cosas que veía. Como justo... Me acuerdo que había visto que pasaron no sé cuántos años sobre una familia que había desaparecido, había chocado y había desaparecido. Creo que Pomar era el apellido. Y que empezaron a inventar una historia, pero a través de la desaparición de esta gente. Era terrible la barbaridad de que se decía. Y no, habían chocado y estaban ahí a unos metros, y el esposo que había sobrevivido un poco tiempo más se había arrastrado hasta donde estaba la esposa y los hijos abrazándola, y fue terrible, y lo encontraron mucho después, el rastrillaje se hizo más, y yo dije, qué barbaridad, la historia es terrible. Y después también yo tenía un tema con un árbol, que yo tengo, mi casa es planta baja y alrededor es todo, empezaron a hacer edificios. Y entonces yo soy como una de las pocas que tiene árboles y qué sé yo. Y hay como gente que le molesta los árboles, otro que los quiere, otro que los odia. Los árboles de mi casa, yo los amo porque son mi respiro, ¿viste? Son como... Y se llena de colibríes y pájaros, de todo tipo viene, mariposas, todo lo que se te ocurra viene a esos árboles. Y bueno, yo no entendía cómo le podía molestar tanto los árboles, ¿viste? Era algo que no me entra todavía en la cabeza, ¿no? Es triste porque este año el calor fue insoportable, y si no fuera por los árboles que tengo no sé cómo sobrevivo. Y bueno, me parece terrible todo eso que pasa con el tema de los árboles, de cómo contar. Entonces, a raíz de eso armé toda una historia, casi fantástica, un poco para hacer una catarsis de todo lo que me pasa y de todo lo que veo. Soy muy sensible a lo que veo en general, las noticias y todo eso. Y por eso creo que por eso hago terror, porque me permite un poco descargarme y ver que es una ficción, que no es una realidad. La realidad a veces me ahoga, ¿viste? Como de mi nuevo vecino, como me pasó con mi nuevo vecino, como me pasó con mi demonio y como me pasó con Antes del invierno. Entonces,
hago ese tipo de cortos y es como una especie de catarsis que hago, como una metáfora de las cosas que a veces me duelen y lo traslado ahí, una manera de comunicarlo, ¿no? Que así que... Tenemos un objeto acá. Sí, está bueno. Es una máscara que en general la usé varias veces actuando. Ya ni me acuerdo cuándo, porque actué tanto, tantas veces. Y en general la uso cuando hago, como hago fotos, también me llaman. No soy modelo, pero bueno, me llaman para hacer me llaman mucho para hacer fotos y cosas tipo góticas, estampún, toda esa, también que tiene que ver con lo escribo y un poco con mi físico rol, creo que mis rulos, mi pelo negro, lo pálida que soy, ojos negros, todo eso, doy mucho a eso. Entonces, bueno, me llama mucho eso y lo uso mucho. Me acompaña mucho en las partes de, digamos, terroríficas, oscuras, góticas, poemas góticos, lo usé también en un sombrero gótico, en actuaciones góticas que hago, lo uso mucho. Que así que esta sería mi parte oscura, dramática del teatro, que tanto amo y que me da mucha satisfacción también. Y esta, obviamente, es mi parte clown. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo una obra muy dramática que me había llamado, en esa época estaba en una escuela de teatro en la UOM, en el Centro Cultural Valentín Barros, que está en San Justo. Ahí hay una escuela de teatro brillante, con gente muy genia todas. Estaba Susana Ferioli, de profesora, después tenía a otra profesora, Lili Sorren, genias las dos, que las amo totalmente. Cuando yo volví a hacer teatro, volví porque le dije a mi esposo, cuando me empezaron a pedir que siga escribiendo un montón de cosas, guiones, ya había hecho guión de cine, había estudiado guión de cine, todo, le digo, pero tengo que empezar con teatro otra vez, porque es la base de que me inspira todo. Entonces empecé a talleres, pero era un poco que me aburrían los talleres, porque era muy corto el tiempo, muy básico todo, y le digo, no, necesito estudiar otra vez todo eso que yo estudiaba. Y conseguí la escuela de teatro ahí en San Justo. Fui a San Justo, me quedaba cerca, no lo conocía, y me pareció fantástico tener una escuela de teatro tan cerca, en un teatro tan maravilloso como es el del Centro Cultural Valentín Barros, el de la UOM. Es enorme, es fantástico, tiene de todo, es una maravilla. Y una escuela donde estudiaba, donde volví a estudiar todas esas cosas que yo estudiaba. Y para inspirarme, para seguir escribiendo. Y bueno, y ahí volví otra vez a estudiar y a hacer. Y me acuerdo que estaba haciendo una obra muy dramática, era un monólogo muy dramático. Y mi hijo, que era chico, el más pequeño, Santiago, en esa época era un nene, a él siempre le gustó mucho el teatro y todo lo que tenía que ver con el cine, de hecho estudió actuación, todo. Pero cuando me veía ensayar el monólogo de La Ciega, de la obra Ciudad en Fuga, que es muy dramático, porque ella es ciega, es una señora que anda pidiendo en las calles, de la época de la fiebre amarilla. Y en la ciudad no queda nadie, entonces ella está pidiendo y no hay nadie, y es Pascua. Y dice, ¿cómo no está ni Dios? Se fue hasta Dios acá. No entiende por qué no hay nadie. Y ella está ciega, está renga y se está muriendo de hambre. Y en cualquier momento se muere. Y le pasó de todo en la vida, de todo lo malo que te pueda pasar, pasa. Y ella es como que se pelea con Dios. Le pide explicaciones a Dios. ¿Cómo la puede abandonar así Dios? De esa manera, en Pascua, que no haya nadie ni para que le dé una moneda. Se está muriendo. Y no entiende qué es lo que pasa. Entonces es muy dramático. Y mi hijo lloraba, le causaba mucha emoción el personaje. Entonces me dijo, no quiero que hagas eso, hace otra cosa que me haga reír. Y ahí volví a buscar hacer clown, que era algo. Entonces ahí está mis dos máscaras,
y él le fascinaba. Me acompaña mucho también. Ahora me acompaña más, ya lo ve de otra manera, no llora tanto, pero sí, me acompañaba mucho cuando hacía cosas de clown, se divertía mucho, se reía, le encantaba que hiciera eso. Entonces hacía dos cosas y me tocó hacer este monólogo, me acuerdo, el mismo día, al mediodía, hice, me acuerdo, en una plaza, todo un sketch de clown con un montón de gente y volví corriendo a la noche para hacer llorar, hacer de la ciudad y la gente lloraba y me decía, ¿por qué me hiciste llorar tanto? Y es así, es lo del actor que tiene esas dos cosas, y creo que es lo que me marca, ¿no? Porque es el teatro y es la vida también así, porque si vos te das cuenta, la vida tiene eso, la vida tiene momentos de alegría enormes, de felicidad absoluta y momentos tristísimos que todos lo hemos pasado. Personales o del país mismo, en que vivimos momentos durísimos que hemos tenido y momentos en que hasta esos momentos difíciles nos hacen reír después con el tiempo, pero mirá lo que me pasó, y uno ya lo toma como a risa, y eso es lo fantástico. Y yo creo que es la vida misma, el teatro es la vida misma, y todas esas ficciones, y por eso fascina tanto, ¿no? El teatro, la actuación, el cine, el arte en sí, porque es como, somos como muy sensibles a cosas y a veces no sabemos tanto cómo transmitirlo y necesitamos transmitirlo. Entonces buscamos de alguna manera con el arte transmitirlo y encontramos gente que le va a llegar. Sí, siempre encontramos uno. Siempre hay uno que lo que hagamos le llega y eso es lo fantástico. Más ahora con las redes sociales, ¿viste? Para finalizar, sí. Dos últimas. Los frikis. Ah, muy bien. Ahora estamos con Criatura Freak, que vamos a estrenar el 18 de marzo en el Vitral. 9:30 más o menos, ya hay que estar ahí para calentar motores. Y estoy dirigiendo esta obra, que se trata de una obra extrema. Como a mí nunca término medio, a mí siempre me gusta lo extremo. Y es una obra donde te va a llevar donde te va a hacer recorrer por la oscuridad extrema de estos personajes. La idea es de Carla Aguilar, la dama de los cabellos de acero, esta chica que ya hicimos el corto, que la conocí haciendo el corto Mi Demonio. Ella es una artista extrema y circense. Es fantástica, se cuelga de sus cabellos, tiene una cama de clavos, es fantástico lo que hace, es brillante. Tiene una fuerza impresionante y a la vez una seducción increíble con la gente, con todos, que es brillante. Y la siguen un montón de artistas que también son extremos. Está la domadora de fuego, que es una chica que le gusta jugar con el fuego, un payaso muy oscuro que hace malabares con cuchillos y cosas extremas, el mago Vlad, un mago muy rockero, que es escapista, que es fantástico su parte. Después una chica que es, no recuerdo ahora bien el nombre, que es una invitada especial, que es una muñeca muy maléfica, que también tiene su performance. Está músico, porque hay música también, todo esto lleva música, un músico zombie que los va a sorprender, que así que y el psicópata, que es un psicópata encantador, que te va a ir llevando, que se llama Leonis, Maximiliano Leonis, que ya actuamos en el radioteatro Sherlock Holmes, que estoy haciendo radioteatro, muy feliz con eso también, que los va a ir encantando para llevarlos a este ritmo extremo que te hace vibrar desde el momento que entras hasta que te vas. Es como entrar en una oscuridad fascinante
de gente muy extrema, ¿no? Que le gusta todo eso y que te va a hacer sentir todo lo que pasa, lo que se siente y atravesar esa oscuridad que a ellos les gusta tanto. Y que son muy extremos todos y a mí me encanta. Me gusta mucho todo ese extremo. Los extremos me fascinan, es algo que no tengo punto medio y bueno, así que ahí los esperamos con cosas. Y estuve haciendo de Tita Merelo, mirá dónde voy de un lado a otro, en un radioteatro que me fascinó, que le mando un saludo enorme a León Ken, que fue el director y que escribió este radioteatro fantástico en el Castillo de Sandro, nada menos. No, es en Devoto, porque este era el estudio, claro, sí, el verdad, estudio sí, de él, sí, donde la grababa casa de y Sandro, todo eso, sí. claro. Y este es un castillo fantástico. Y estuvimos haciendo todo el año pasado Sherlock Holmes. Y este año fui que hice de Tita Merelo y que le agradezco profundamente, porque hacer de Tita Merelo era el sueño de mi vida, porque era un personaje que a mí me atraía muchísimo, la veía de chica, toda esa fascinación que tenía por ella, la manera de hablar, de ser, sus obras, sus películas, todo es fascinante, la historia de vida de ella es fascinante. Entonces, bueno, hacerlo la verdad me dio una alegría enorme y la emoción de la gente cuando lo hice fue lo que más me impactó, que se emocionara tanto y sobre todo gente joven que no la conocía. Que así que bueno, eso es... Sí. Para finalizar, ¿qué le dirías a esa nena con esa muñeca que lloraba? Sí. Ahora que ya sos una mujer premiada, sí, con claro, sí. Toda esta carrera que claro, dijiste, sí. No, que los sueños se cumplen. Es así de fácil, que los sueños se cumplen, que es como seguir viviendo en ese sueño, en esa fascinación, en esa imaginación de cuando yo era chica. A veces pienso y digo, no, debe ser mi imaginación, sigo siendo nena y todo esto que estoy viviendo debe seguir siendo mi parte de la imaginación. Porque también, por ejemplo, yo cuando era chica, mis compañeros jugaban a la maestra o a la mamá, que eran los referentes que teníamos. Y yo jugaba a enseñar teatro, a dirigir teatro, o a hacer cine. Entonces le decía a mis compañeros, me acuerdo que veía una serie, Star Quijote, que me gustaba mucho. Me encantaba Star Quijote, porque tenía eso, viste, de investigar, eso me encantaba. Y bueno, entonces yo, como eran dos hombres los protagonistas, yo elegía a dos amiguitos y les decía, bueno, vamos a jugar de Star Quijote. Y yo hacía como de directora y le decía, vos hace esto, vos hace aquello. Y lo fascinante es que me hacían caso mis amiguitos. Me deben odiar, se deben acordar de las cosas que yo les hacía hacer y digo, me deben odiar. Pero eran esas cosas que hacía. O sea, era como que eso ya lo llevas en el alma. Después te formás, después obviamente te formás y lo lográs o no, pero sí hay que formarse y hay que hacerlo. Y que los sueños sí se cumplen, porque yo no venía ni de familia artista, no venía de familia que escribía. Mi abuelo por ahí, que era el más, viste, loco. Tenía un tío que le gustaba tocar la guitarra, a mi papá a veces le gustaba tocar la guitarra. Sí, contaban historias, como eran del campo, contaban muchas historias de terror, viste que en el campo las historias de terror. Y eso era algo, también creo que viene con todo eso, viste, con toda esa carga porque yo los escuchaba y me fascinaba, a mis tíos. Encima tenía tíos que eran hermanos, eran 7 varones, entonces se cargaban porque eran lobizón. Entonces todas esas historias, tenía mi tío lobizón que jugaba en San Lorenzo, Mar del Plata, ¿viste? Juan Domingo Loyola, famoso ahí, jugador de Mar del Plata, estuvo hasta con Maradona, lo conoció todo. Él era lobizón, por ejemplo, lo cargaban con eso. Y tenía otro tío más también lobizón. Entonces, todas esas historias que me contaba mi papá del campo eran fascinantes. La luz mala, ¿viste? Todas esas cosas de apariciones de alma en pena. Algo que me llamó siempre mucho la atención fue que él me contaba una historia de que a él se le apareció una lámpara al agua, le dicen, que es como una especie de pitón gigante. Sí. Y que a él lo tiró del caballo cuando era muy chiquito
Y yo siempre digo, no, eso ya no le creo, le decía. Y hasta que una vez fui a Misiones, de vacaciones, y me baja un enorme pitón que sería la lampalagua esa que tanto y me abre la boca enorme y me acuerdo que estaba justo el guardiaparque porque decían que andaba un puma, algo así, y dijo, ni se le acerquen, quédense en todo quieto, y baja y se va ahí a las cataratas porque estábamos cruzando todo por los puentecitos, y cuando baja así viene otra más por detrás y se va con ella. Pero era enorme, algo enorme. Yo digo, tenía razón, mi mamá. Y viste esas cosas que uno no cree a veces a los padres que dicen, no, exagera. No, y ahora uno lo ve, viste, todas esas cosas que extraña. Sí. Y yo creo que todo ese tipo de historias, a las cosas que veía en la tele, a mí me encantaba ver las películas de terror, de sábado de superacción de mi época, que en mi casa se iban a acostar temprano y yo esperaba que se acuesten, me levantaba, prendía la tele y veía lo que se me ocurría y veía todas cosas de terror, me acuerdo de cosas de Narciso Ibáñez Menda, y creo que de ahí viene toda esa fascinación también, ¿no? Y que después, bueno, que se cumplen, las cosas se cumplen. Quizás uno no sea famoso, esté en Hollywood o esté, viste, sea un actor, viste, Ricardo Darín, no sé, algo así, pero dentro de lo que uno hace, es fantástico hacerlo. Entonces a veces tratar de no aspirar, digo, bueno, si llega, llega, porque quién no te dice que algún día puede llegar. Pero yo, por ejemplo, jamás hubiera pensado que un corto mío, que hice con mi perro en pandemia, se iba a ver en la India, y que iban a premiar a mi perro por haber actuado en ese corte que nos querían conocer, en la India, ¿viste? Y era en una época de pandemia, donde también es como un thriller, y donde también expresa un poco ese miedo que teníamos, ¿viste? En el peor momento de la pandemia, que todavía no estaban las vacunas y todo eso. Yo soy asmática, que así que imagínate lo del virus, lo que sufrí con eso era terrible. Y me llevó a hacer ese corto con celulares, viste, con lo que sea, y lo empecé a mandar a festivales y pasó por todos lados. También estuvo en Inusual, en el Festival Inusual. Bueno, estuvo en un montón de festivales de varios países, España, Francia, en un montón de países que nos premiaron, viste. Premiaron a mi perro, que le llamaba la atención porque no había manera de sacarlo al perro. Y bueno, son esas cosas que uno ni piensa, de llegar a personas que uno no tiene ni idea, ¿viste? Y también quería agradecer, un agradecimiento también a Matanza Vamos a Filmar, que son los chicos donde yo antes ya había empezado a aprender cine, todo eso, en otros lados hice cursos. Pero bueno, cuando llegué acá a Matanza Vamos a Filmar, con Gustavo Winkler, Julio Calógero, que es el director de todo, Juan Ignacio, otro de los chicos que enseña también guión. Después había otra profesora también que enseñaba guión, que te enseñan todo lo que tiene que ver con el cine. Me acuerdo que cuando yo presenté el guión de Mi Nuevo Vecino, Gustavo me dice, bueno, pero como sos actriz también dirigilo. Y a mí yo digo, no, es como mucho ya con el guión era algo que me alcanzaba. Y él fue que me impulsó para que lo dirigiera, y bueno, y ahí empecé. Y yo le estoy eternamente agradecida, porque gracias a ello también conocí a David y a todo el grupo, que después seguimos grabando, y a partir de ahí me animé a seguir estudiando otras cosas, porque yo más iba por el guión que por todo lo que tiene que ver con la dirección y todo lo que lleva a hacer un guión técnico, que ahora me fascina hacerlo, la verdad, pero me daba como miedo todo eso. Y no, la verdad que después ya lo naturalicé y me pareció fantástico todo, y toda la dirección de actores y todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, a ellos siempre les estoy eternamente agradecida, porque me dieron el puntapié inicial para que yo empiece con el tema del cine, que era algo que siempre me fascinó. Pero siempre iba por el tema de guión porque me parecía más viable, ¿viste? Ya
todo, dirigirlo y armar todo, o sea, para mí era como mucho, pero no, es con mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo, mucha locura, y no pensar, ¿viste? Porque si te pones a pensar, no lo haces, es hacerlo. Algún día llega, algún día se termina y algún día empezás otra cosa nueva, pero llega. Yo cuando empecé a los 6 años dentro de Imaginación, jamás me hubiera imaginado que iba a estar en un cine, que iba a aparecer en el cine, en un teatro, que iba a conocer tantas personas, directores, actores. Una vez fui a un festival y conocí a Sonia Braga, que yo la amaba, la veía, me acuerdo que siempre la vi en Doña Flor y sus 2 maridos y una novela también, y yo la veía y me fascinaba cómo ella actuaba y toda su personalidad, y después conocerla, conocer a actores y todo eso, que uno los veía tan lejanos, sobre todo cuando era chica, y después poder conocerlos, ahora de grande y todo, me parece, viste, algo fantástico, que así que no, sí hay que soñar y hay que proyectarle el sueño y hay que armarlo. Creo que pasa eso. No, gracias a vos porque es un placer, la verdad que es un placer todo, pero que no haya aburrido tanto. Tantas cosas que tengo, me empecé de tan chica, y es un todo, ¿viste? Entonces, bueno, es como más o menos resumido, porque hay más cosas todavía, pero bueno, es más o menos resumido todo lo que está. Gracias a vos, es un placer.
los fronteras.